Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a revisar de una manera resumida los tópicos más importantes de Git y GitHub. ¿Cuál es la agenda que vamos a ver? Primero, ¿qué es Git? ¿Cuáles son los servicios de gestión de repositorios que podemos encontrar en Internet? Un glosario de términos. ¿Cuáles son los comandos más importantes de Git? Y finalmente una práctica con GitHub. Entonces empezamos. ¿Qué es Git? Git es un sistema de control de versiones distribuido, ¿no? O sea, es decir, es un software de código abierto que nos permite hacer un seguimiento de los cambios que hemos hecho en los archivos de texto de un proyecto. Nos permite trabajar colaborativamente y fue escrito por Linus Torvalds, el mismo que creó el sistema operativo Linux. ¿Cuáles son los servicios de gestión de repositorios que podemos encontrar en Internet? Pues tenemos a GitHub, tenemos a GitLab y también a Bitbucket. Los dos primeros son los que tienen la mayor cuota de mercado, ¿no? Y nos vamos a centrar en el primero, ¿no? En GitHub. ¿Cuáles son las características que tiene GitHub? Pues GitHub inicia operaciones en abril del 2008. Actualmente es propiedad de Microsoft. Tiene en su plataforma más de 83 millones de desarrolladores y más de 4 millones de organizaciones. Asimismo, actualmente podemos encontrar más de 200 millones de repositorios y, al igual que las otras dos empresas, pues podemos crear repositorios públicos y también repositorios privados. Y asimismo tiene también un plan gratuito y también tiene planes comerciales, o sea, de pago. En este link podemos encontrar las diferencias o comparar las características que tienen estos planes. Glosario de términos. Es importante saber qué es un repositorio. Un repositorio viene a ser una carpeta, digamos, que contiene todos los archivos de un proyecto. Y este puede ser local, si es que lo tenemos en nuestra computadora, o también puede ser remoto, si está pues en Internet, en GitHub, en GitLab, etc. Igualmente, es importante el concepto de ramas, porque Git trabaja justamente con este concepto. Y al igual que una planta, pues vendría a ser una versión paralela de un repositorio. Es una rama que sale del tronco, digamos, de la rama principal que es del proyecto, y nos permite, pues, por ejemplo, hacer ciertos cambios sin afectar el proyecto principal. Después tenemos el commit, que es una confirmación de la modificación que hayamos hecho en uno o varios archivos, por ejemplo, para agregar alguna funcionalidad a nuestro proyecto. Tenemos el área de stage, que es un área temporal o un área de preparación, que contiene los cambios que están listos para que hagamos un commit. Por último, es importante también saber lo que es un clon o el clonado de un proyecto, que viene a ser una copia del repositorio que está en la nube, un repositorio remoto, a la computadora local. Y el objetivo de clonar un proyecto, pues, es colaborar con el mismo. ¿Cuáles son los comandos más importantes que podemos necesitar para trabajar con Git? Primero tenemos a git clone, que lo que nos va a permitir es justamente clonar un repositorio. Git init, que lo que hace es va a iniciar un repositorio nuevo. Git config, que va a establecer o va a setear tanto el nombre de usuario, el nombre de autor y el correo. Tenemos git status,
que va a mostrar cuál es el estado de los archivos que están en el repositorio. Git add, que lo que hace es añadir un archivo a la zona de stage o al área de preparación, uno o varios archivos. Git commit, que lo que va a hacer justamente un commit, ¿no? Y tenemos que acompañar este commit con un mensaje, ¿no? Git push lo que va a hacer es actualizar, subir y actualizar los cambios que hemos hecho en el repositorio local hacia nuestro repositorio remoto. Y el proceso inverso se hace con Git pull, que descarga y actualiza los cambios realizados desde un repositorio remoto pues al repositorio local. Git branch, por otra parte, es un comando que nos permite mostrar la lista de ramas que hay en el repositorio y también nos permite crear una rama nueva. Git checkout es un comando que nos permite movernos entre las diferentes ramas que tiene el repositorio. Git merge es un comando que nos ayuda a fusionar dos o más ramas. Y por último, git help es un comando que nos muestra cómo se usan los comandos de Git, ¿no? Si queremos entender cómo funciona Git, pues tenemos que plantearnos este gráfico, ¿no? Tenemos por una parte un repositorio local en nuestra computadora y un repositorio remoto en Internet. Entonces, en nuestra computadora, en el repositorio local, tenemos nuestro directorio de trabajo, que vendría a ser, digamos, nuestro IDE, nuestro editor de códigos, donde vamos a hacer todos los cambios necesarios luego de, por ejemplo, programar o escribir algún archivo de texto, qué sé yo. Y una vez que hayamos hecho los cambios necesarios, tenemos que pasarlos a un área que se llama área de staging o área de preparación, que justamente es un área que prepara, digamos, o contiene todos los cambios que se han realizado y están listos para ser elevados, digamos, a nuestro repositorio mediante un commit, ¿no? Pero aún estamos en la parte local todavía. De la misma manera, esto va a pasar con cualquiera de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Cada uno de ellos va a tener un repositorio local del proyecto y una vez que decidamos actualizar el repositorio remoto, pues lo vamos a hacer a través del comando git push. Los demás colaboradores de la misma manera y posterior a ello, cuando querramos actualizar nuestro repositorio local con los cambios, por ejemplo, que hicieron nuestros compañeros, pues lo haremos con el comando git pull, que lo que hace es descargar y actualizar los cambios que hay en el repositorio remoto hacia nuestra computadora. Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica para trabajar con Git y con GitHub. Entonces, bueno, antes de ver la interfaz de GitHub, esta es la página oficial del proyecto de Git, ¿no? En el cual podemos descargar la última versión, ya sea para Windows, para Linux o inclusive para Mac, ¿no? Asimismo, también, por ejemplo, podemos descargar acá un PDF gratuito, un libro, para, bueno, a pesar de que está en inglés, para pues poder darle una revisada, ¿no? Leerlo. La instalación en Windows es bastante sencilla, simplemente hay que darle siguiente, siguiente, y bueno, tendríamos ya Git instalado en nuestra máquina. Lógicamente, este paso previo hay que hacerlo antes de hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Esta es la interfaz de GitHub. Tenemos que entrar a la página de github.com y crearnos una cuenta, ¿no? Con nuestro correo electrónico, o bien la podemos enlazar a nuestra cuenta de Google para que sea un acceso un poco más sencillo.
Vamos a ver entonces primero cómo crear un repositorio nuevo, ¿no? En este caso, por ejemplo, solamente tengo un solo repositorio, ¿ya? Para crear un nuevo repositorio tenemos acá este botón que dice New, o también acá tenemos un símbolo de más, en el cual podemos crear también un nuevo repositorio desde acá. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo desde aquí. Esperamos un ratito y tenemos la interfaz lista para crear un nuevo repositorio. En este caso, por ejemplo, le vamos a llamar test1. ¿No? Entonces va a validar que efectivamente este nombre esté disponible en nuestro usuario. Porque, por ejemplo, si yo le pongo uno que ya existe, como por ejemplo es el repositorio que ya tengo, pues me va a decir pues que no está disponible y no me va a permitir, ¿no? Ahora, lógicamente esto es en mi cuenta, ¿no? Porque con este nombre pueden tenerlo en otras cuentas y no hay ningún problema. Entonces voy a ponerlo como test1, que es un nombre bastante fácil, ¿no? Después lo voy a eliminar. Y bueno, como está disponible, no hay ningún problema. Acá le puedo poner una descripción sencilla y le puedo decir, por ejemplo, este es un repositorio de ejemplo, ¿no? Asimismo, puedo hacer que este repositorio sea público, en el cual cualquier persona de internet pueda ver mi repositorio, puede ver mis archivos, mi código, etcétera, que es lo que normalmente se estila hacer en GitHub, por ejemplo, ¿no? Donde uno puede visualizar muchos proyectos y revisar códigos para, por ejemplo, leerlos y aprender un poco más, ¿no? Ahora, el hecho que sea público no significa que cualquiera pueda editar tus archivos, ¿no? Sino que tú puedes escoger quién hace los commits, ¿no? Las modificaciones. Y también podemos hacerlo privado, ¿no? Para que solamente nosotros podamos acceder al repositorio. En este caso lo vamos a dejar como público. Posteriormente vamos a inicializar el repositorio y le vamos a decir, por ejemplo, que le agregue un archivo que se llama readme, ¿ya? Este archivo readme es un archivo de texto plano en el cual tenemos que colocar una descripción, ¿no? De nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, si es un software que se va a instalar, de repente colocarle las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer, o si fuera, por ejemplo, una librería, pues decirle cómo se debe usar, cómo podemos invocarla desde nuestro IDE, ¿no? Asimismo, tenemos acá la opción de añadir un archivo que es el gitignore, ¿ya? Que lo que hace este archivo es ignorar algunos tipos de archivos, algunas extensiones de archivos que son normalmente archivos temporales o archivos que se crean al hacer un build del proyecto y que no son relevantes para nuestro proyecto, ¿no? Para el repositorio, no son relevantes. Pero, lógicamente, los archivos que deben ser ignorados van a depender del lenguaje en el lenguaje en que uno está programando, ¿no? No son los mismos si, por ejemplo, trabajo con C++ o con Java o con Kotlin, etc. Entonces, lógicamente tenemos que escoger qué tipo de lenguaje queremos o que estamos usando, ¿no? Para el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lista larga de lenguajes que podemos usar. Y podemos, por ejemplo, en este caso yo le voy a decir que voy a usar Java. Ese proyecto va a estar hecho en Java, por lo tanto, el archivo que me va a generar del gitignore tiene una plantilla que va a ignorar justamente los archivos que son compilados o temporales de Java, que no son relevantes para mi repositorio. Asimismo, puedes escoger una licencia, en este caso no está seleccionada ninguna, pero podría seleccionar cualquiera de las que se encuentran en este listado, ¿no? La licencia es Apache, GNU, una licencia MIT, etc. Y por último nos informa que la rama por defecto, habíamos dicho que Git trabaja con ramas, ¿no? Se crea por defecto una rama principal, ¿no? Que se llama main, que es la rama principal justamente, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, podríamos cambiar este nombre por otro acá en los settings, pero normalmente se estila dejarlo de esa manera.
Entonces le damos clic acá en este botón de crear repositorio y ya tenemos nuestro repositorio test1, que es público, creado, ¿no? Acá nos informa que solamente tenemos una rama, ¿no? Aquí nos informa, nos visualiza cuántas ramas tenemos, ¿no? Podemos ver acá si tuviéramos más, ¿no? Y acá nos dice la lista de archivos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso solamente hay 2 archivos. Uno justamente es el archivo readme, que inicialmente le dimos el check, en el cual está el título y la descripción que pusimos, ¿no? Podemos editarlo desde acá, ¿no? Para, por ejemplo, darle instrucciones o informar al usuario de nuestro proyecto. Y asimismo tenemos un archivo gitignore acá, que lo que hace es una plantilla, es un template con las extensiones de los archivos que deben ser ignorados en nuestro repositorio, ¿no? Porque no tiene sentido subir esos tipos de archivos a nuestro repositorio, porque normalmente se generan cuando uno compila el proyecto, ¿no? Entonces no son archivos relevantes, por lo cual simplemente se van a ignorar. Ahora, si por ejemplo estamos visitando otro repositorio y queremos descargar, o el propio nuestro propio repositorio, ¿no? Queremos descargar el código simplemente comprimido para poder revisarlo posteriormente en nuestra computadora, pues aquí en el botón Code que dice acá, tenemos la opción de descarga de todo el código en forma comprimida para poder verla en tu computadora, ¿no? De repente con más tranquilidad se puede revisar el código. También tenemos la opción de abrir el repositorio con un programa que se llama GitHub Desktop, ¿no? Que es un cliente gráfico de la plataforma GitHub, que es intuitivo, ¿ya? Se puede trabajar con él, pero la recomendación siempre que uno empieza a aprender Git es justamente hacerlo con consola, que es lo que vamos a hacer para usar justamente los comandos que mencionamos en la primera parte. Y justamente algo importante dentro del trabajo con repositorios en Git es justamente clonar este repositorio. Y para clonar el repositorio tenemos que copiar esta ruta, que es la ruta o la URL de nuestro repositorio. Entonces, para copiarlo simplemente le damos clic acá, ¿ya? Y ya hemos copiado esto que está acá, ¿no? Ahora, GitHub o Git en general nos permite trabajar colaborativamente, ¿no? Y GitHub lógicamente implementa eso también. Entonces, si queremos trabajar con un grupo de trabajo, ¿no? Con unos compañeros de trabajo, simplemente tenemos que agregarlos para que puedan colaborar con este proyecto. ¿Cómo lo hacemos? A través de este apartado que se llama Settings, ¿no? Entramos acá, ¿no? Y bueno, hay una serie de cosas que podemos configurar, pero me interesa la parte que dice colaboradores. Entonces, si entro a los colaboradores, ¿no? Bueno, acá me informa que es un repositorio público, que aún no tengo ningún colaborador, ¿no? Solamente yo puedo contribuir con el repositorio, pero más abajo está justamente la opción para invitar a otros usuarios a colaborar con mi proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tengo un grupo de 4 o 5 personas, ¿no? Que vamos a hacer un proyecto, pues simplemente los añadiría por acá para que ellos puedan hacer commit, ¿no? Del repositorio. Entonces, por ejemplo, acá le daría add people y simplemente aquí pondría el nombre de usuario de GitHub y o su email, ¿no? O su email. Lógicamente, los integrantes del grupo van a tener que crearse una cuenta en GitHub y el que administra el repositorio va a tener que invitarlos, ¿no? Si, por ejemplo, alguno de ellos aún no se ha inscrito o no se ha registrado en GitHub, pues al momento que le llegue el correo, se le va a invitar a que se haga un registro previo para que pueda colaborar, ¿no? Entonces, de esta manera podemos agregar colaboradores y formar pues un grupo de trabajo de 4 o 5 personas, ¿no? O más inclusive.
Entonces vamos a regresar y ahora sí vamos a clonar nuestro repositorio de manera local. Entonces para eso, bueno, nuevamente lo copio esto, ¿ya? Y me voy a ir a mi computadora, a una carpeta que tengo acá en mi escritorio, ¿no? Que dentro de esto voy a crear los repositorios que necesite trabajar en GitHub, ¿no? Entonces, al momento que uno instala Git, ¿no? Con el instalador que vimos en su momento, nos permite escoger qué tipo de terminal queremos instalar, ¿no? Entonces, hay tres. Yo seleccioné las tres simplemente para tenerlas, para poder mostrarlas, pero basta que nos instalemos con una de ellas, sería suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos terminales, ¿no? Dos consolas, dos terminales, y tenemos un cliente gráfico, que es lo que nos instala finalmente el programa. En cuanto al cliente gráfico, la verdad que no es muy intuitivo. Bueno, personalmente a mí no me agrada mucho, pero podemos trabajar con él, podemos crear un nuevo repositorio, podemos clonarlo, etcétera, ¿no? Sin embargo, como vuelvo a repetir, la idea, la recomendación es trabajar en consola, ¿no? Y cuando ya uno sepa cómo funciona allí, pues de repente te vas por un cliente gráfico, ¿no? Aunque es más rápido a veces trabajar con una consola. Entonces lo voy a cerrar. Y tenemos estas dos consolas, estas dos terminales, ya, que una de ellas se llama Git CMD, que es bastante parecido al CMD de Windows, ¿no? En el cual pues podemos escribir los comandos de Windows como cualquiera, ¿no? No hay ningún problema acá, ¿ya? Y tenemos acá este otro que se llama Git Bash, que está más enfocado o nos recuerda bastante a los usuarios que alguna vez hemos usado Linux, ¿no? Entonces, bueno, personalmente a mí me gusta el Git Bash, ¿no? Y es el que voy a usar, pero también funcionaría tranquilamente con este. No es cuestión de gustos. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar al directorio donde vamos a trabajar, ¿no? Hacemos el comando cd, en este caso desktop, porque está en inglés, ¿no? Y ponemos git, que es nuestra carpeta. Entonces nos va a llevar justamente a esta ruta, ¿no? Vamos a ubicarnos en esta carpeta y aquí vamos a efectuar la clonación. Y el comando correspondiente es git clone y le vas a poner la ruta, ¿no? Que nuevamente la voy a copiar. Ya, vamos a poner acá. Voy a copiarla y aquí voy a pegar esa ruta, ¿no? Una vez que lo hago, si veo la carpeta acá, ¿no? Vamos a ver cómo se genera el repositorio, ¿no? Hago enter y automáticamente vemos que se generó nuestra carpeta, nuestro repositorio, que se llama test1, al igual que nuestro repositorio remoto, ¿no? Acá nos dice que, bueno, todo ha terminado sin problemas, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos visualizar, por ejemplo, qué es lo que contiene nuestro directorio, nuestro repositorio, y justamente vemos los dos archivos que estaban en repositorio remoto, que es el readme, ¿no? Donde está el título y la descripción, y el punto gitignore, que me da pues la lista de las clases o de las extensiones, ¿no? De los archivos que se van a ignorar, ¿no? Ahora, cuando yo hago un clone o cuando yo hago un git init, que son los dos comandos que me inicializan un repositorio, ¿ya? Ambos comandos lo que hacen en realidad es crear una carpeta que se llama .git de forma oculta, ¿no? De tal manera que esto tiene información relevante para el funcionamiento del repositorio, ¿no? Y esta carpeta justamente es lo que hace que este test1 sea un repositorio, ¿no? Entonces, nuevamente lo voy a ocultar y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí en mi consola, ¿no? Que estoy ubicado en Git
La carpeta Git no es un repositorio, ¿no? El repositorio está dentro de Git, que se llama test1. Entonces me tengo que ir con cd change directory, ¿no? A test1. Enter. Y ya entré al directorio, ¿no? Al repositorio. E inclusive acá me dice, ¿no? Estoy dentro de la rama main, ¿no? La rama main es la principal. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar el comando git status, ¿ya? Y vemos efectivamente que, bueno, todo está limpio, no hay nada que hacer, todo está ok, ¿no? Nos dice acá nada que hacer commit, directorio de trabajo está limpio, no hay nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo, imaginémonos que esta carpeta está enlazada con mi editor de código, con mi IDE, ¿no? Para poder trabajar. Y voy creando archivos, ¿no? Vamos a asumir que he creado un archivo que se llama hola.txt y le voy a poner un texto cualquiera, ¿no? Lo guardo, he creado un archivo nuevo y, por ejemplo, voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Para cambiar de comandos, simplemente pongo flechita arriba, flechita abajo y ya está, ¿no? Entonces, así voy retrocediendo en el historial de comandos. Le pongo nuevamente git status, enter, y me dice acá una información que antes no veía, ¿no? Me dice que hay archivos untraqueados, o sea, hay archivos que no están en la lista, no son conocidos, ¿no? Y me lo pone en color rojo. Me dice, y me sugiere, me dice, haz un git add archivo, ¿no? Para poder incluirlos en el área de staging, ¿no? Habíamos dicho que el área de staging es un área temporal, ¿no? Donde están guardados todos los cambios, ¿no? Hasta que yo haga un commit, ¿no? Es un área de preparación. Entonces, si yo quiero añadir ese cambio, ese archivo a mi área de staging, pues simplemente haría el comando git add y le pongo hola.txt y enter, y aparentemente no ha hecho nada, pero en realidad ya procesó el cambio. Si yo le hago un git status nuevamente, pues me va a decir que los cambios están listos para ser commit, ¿no? Y que hay un archivo nuevo que se llama hola.txt, ¿no? Y me lo coloca en color verde, ¿no? Entonces, imaginémonos que este archivo, pues voy a seguir trabajando, ¿no? Y lo vuelvo a modificar. Voy a grabar y por acá voy a crear otro archivo con cualquier nombre, ¿ya? Y por acá voy a escribir otro texto, cualquiera, ¿no? Lo importante es que ya creé mi archivo, ahí está mi código, lo que he programado, etcétera, ¿no? Y ahora voy a hacer acá, voy a borrar primero la consola para que me deje el espacio limpio, ya con un clear. Y aquí voy a hacer un git status nuevamente, enter, y me dice, ¿no? Un poco, me dice que el archivo hola.txt, ¿no? Bueno, esto fue del anterior, perdón, no, esto fue del anterior, ¿no? Me dice que el archivo hola.txt ha sido modificado, ¿no? Ha sido modificado, y que el archivo lm.txt es nuevo, no está traqueado, no es conocido, ¿ya? Entonces, nuevamente me sugiere hacer el comando git add y yo lo puedo hacer así, ¿no? Git add y le pongo hola.txt, lm.txt, etc. Pero imaginémonos que tenemos una lista grande de archivos que vamos a pasarlo al área staging. Entonces, en vez de pasar uno por uno, lo más conveniente sería poner add punto, nada más, enter, y eso va a hacer que me pase todas las listas de archivos que están pendientes, ¿no? Entonces, si yo hago un git status nuevamente, pues me dice que los archivos ya están traqueados correctamente y que están listos para hacer un commit. Entonces, ya tenemos todo lo que hemos hecho, ya terminamos, entonces queremos hacer un commit, ahora sí estamos listos para hacer un commit. Entonces vamos a hacer el comando git commit con doble m, guión m, y le ponemos un mensaje al commit, ¿no? Con comillas, le decimos, este es mi
primer commit, ¿no? Bueno, se supone que es una descripción de lo que has hecho con tu código, ¿no? Por ejemplo, se arregló el error, ¿no?, que ocasionaba tal cosa, o se añadió la funcionalidad X, ¿no? Algo así. Entonces, voy a hacer un enter y automáticamente me dice, ¿no?, que ya se hizo el commit, etcétera, hay 2 inserciones, se agregó los archivos tales y tales, ¿no? Y listo. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a hacer un git status, pues me dice que mi árbol está limpio, no hay nada que cometear, está todo perfecto. Entonces, ahorita en este paso ya tengo mi repositorio local, ¿no?, listo, o sea, está con los cambios completos para poder, digamos, actualizar o subir los cambios a mi repositorio remoto. Entonces, así como yo he trabajado mi repositorio local, pues también cada integrante de mi grupo de trabajo, pues también tiene su propio, va a hacer su propio clon del repositorio, va a hacer sus cambios, va a hacer su código y también tiene su repositorio local listo para ser subido al repositorio remoto, en GitHub en este caso. Entonces lo que va a pasar es que si yo quiero subir mi repositorio local, o sea, los cambios que hice en mi repositorio local hacia el repositorio remoto, pues tengo que hacer un git push, ¿no?, como vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Al hacer git push, en caso no tengas configurado todavía tu correo, o perdón, tu usuario y tu contraseña de tu cuenta de GitHub, pues te lo va a pedir, ¿no? Entonces tienes que poner tu cuenta de usuario y tu contraseña, ¿no? En mi caso, me parece que sí, ya está configurado, ¿no? Así que no me lo está pidiendo. Pero, por ejemplo, si es la primera vez que utilizas o haces un git push, entonces lo más probable es que, lógicamente, no sabe Git todavía quién eres tú, tienes que autenticarte y te va a pedir tu usuario y tu contraseña. Lo haces y automáticamente va a aparecer este proceso en el cual se ha subido todo a la rama main de esta dirección, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita empiezo a checar y hago un refresh de esto, voy a actualizarlo de mi repositorio, pues justamente voy a ver los cambios que se han realizado, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo hola, pues acá simplemente está el texto que hice. Y ya está, ¿no? En caso los demás compañeros también hagan lo mismo, igual sus cambios van a aparecer acá, ¿no? Y por ejemplo yo haría bueno, vamos a probar, a ver, imaginémonos que vamos a editar esto, ¿ya? Vamos a editarlo acá, imaginando que algún otro usuario, algún otro colaborador ya hizo un cambio también, ¿no? Entonces, por aquí vamos a ponerle commit change, podemos poner acá una descripción, ¿no? Vamos a poner acá commit y ya agregó el texto, ¿no es cierto? Entonces, como ha variado nuestro repositorio remoto, pues desde el repositorio local yo podría solicitar esos cambios. Entonces, por ejemplo, ahorita si yo hago un git status, pues no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Todo está limpio. Pero si yo, por ejemplo, hago un git pull, hago un enter, pues lo que debería pasar es que está trayendo todos los cambios que hay desde mi repositorio remoto a mi repositorio local. Entonces acá me está informando, ¿no?, que ha habido un cambio en el archivo hola.txt, ¿no? Y si yo reviso mi carpeta, pues veo este archivo hola.txt y está justamente el cambio que mi compañero es el que subió, ¿no? Entonces de esa manera pues podemos trabajar colaborativamente con Git y con GitHub y podemos gestionar un proyecto entre varias personas, ¿no?
Bueno, eso es todo. Espero que haya servido este video, ¿no? He tratado de ser lo más resumido posible. Y bueno, muchas gracias.